Hi everybody. Hola a todos. Es jueves, 8 de enero de 2026 y nuestros queridos amigos Richard D. Wolff y Michael Hudson están aquí con nosotros. Bienvenidos, Richard y Michael. Encantado de estar aquí. Me alegra estar aquí. Let me start, Mike, with you, and we will Déjame start empezar in contigo, Michael, Venezuela. sobre lo que está ocurriendo en Trump Venezuela. administration has decided La administración to Trump have ha decidido Venezuela secuestrar al presidente president, venezolano and he's y ahora right se now in the encuentra United en States, Estados but after Unidos. all, it doesn't seem that Pero no the parece que hayan logrado big cambiar todo el change gobierno en the whole Venezuela. government in ¿Cuál es tu Venezuela. comprensión What de lo is que ha your sucedido allí? understanding of what happened considering Venezuela? Bueno, supongo que tenemos que verlo desde la perspectiva más amplia posible. Trump sigue citando la doctrina Monroe, diciendo que esa es nuestra esfera de influencia. Y el informe de seguridad nacional que salió el mes pasado sigue diciendo que vamos a mirar el mundo en términos de esferas de influencia. Y Trump dice que Venezuela forma parte de América Latina, que esa es nuestra esfera de influencia, que la tenemos. Lo que no dijo es que nuestra esfera de influencia es en realidad el mundo entero. Nuestra esfera de influencia también está en el mar de China, bloqueando las relaciones chinas con Taiwán, interfiriendo en sus relaciones con Japón y Filipinas. Nuestra esfera de influencia está en Ucrania, en la frontera con Rusia. Así que China en realidad no tiene su propia esfera de influencia, ni Rusia, ni ningún otro país. Cuando él dice que América Latina es nuestra esfera de influencia, está diciendo que ningún otro país tiene una esfera de influencia en ningún otro lugar que pueda amenazar la política de Estados Unidos. Así que la clave es, ya sabes, cuál es la política que está aplicando a Venezuela. Y obviamente, en el caso de Venezuela, todo gira en torno al petróleo, porque el petróleo es realmente todo lo que Venezuela tiene ahora mismo. Me gustaría destacar, a medida que avancemos en esta discusión, y lo he comentado con Richard, cuáles son los elementos clave. Tengo 5 elementos del orden basado en reglas de Estados Unidos. ¿Cuáles son esas reglas de las que no dejan de hablar? Lo que Venezuela ilustra es que el control del petróleo mundial es el elemento más importante en el intento de Estados Unidos de controlar a otros países. Porque como dijimos la semana pasada, y creo que también la anterior, si puedes controlar el comercio del petróleo, entonces puedes perturbar eficazmente las economías de otros países mediante sanciones. Puedes hacerle a cualquier otra economía, a China, Rusia, India, Europa, exactamente lo que Estados Unidos hizo a Alemania y a la Unión Europea cuando destruyó el gasoducto Nord Stream, y cuando le dijo a Alemania, bueno, aunque una parte del Nord Stream 2 sigue funcionando, no comercies con Rusia. Estamos imponiendo sanciones al comercio. Este es el primer punto en el que el orden basado en reglas de Estados Unidos es exactamente lo contrario del derecho internacional y de las normas de las Naciones Unidas que ayudó a establecer en 1945. Se supone que cada país debe tener el derecho soberano de hacer lo que quiera, de comerciar con quien quiera. Y sin embargo, Estados Unidos promovió el libre comercio y la ausencia de controles sobre el comercio. Se centraba realmente en cómo desmantelar el Imperio Británico, el área de la libra esterlina, y permitir que la India, otras colonias, Argentina y otros países que habían acumulado reservas durante la Segunda Guerra Mundial y disponían de abundante dinero, pudieran comerciar libremente con Estados Unidos, en lugar de estar limitados a gastar esas reservas en Gran Bretaña según las normas vigentes. Pues bien, ahora Estados Unidos ya no tiene un superávit comercial en productos industriales. Ya no posee el poder industrial y económico que tenía en 1945, más bien al contrario. Se ha vuelto dependiente de otros países, entre ellos China, para abastecerse de manufacturas. Y se ha convertido en un deudor internacional.
lo que ha hecho que otros países teman seguir reciclando sus superávits por cuenta corriente en dólares. Así que Estados Unidos está diciendo básicamente, tenemos un privilegio único. Podemos controlar el dinero, lo que otros países hacen con su petróleo, a quién pueden exportar, de quién pueden importar. Podemos decir, no podéis exportar a ciertos países. No podéis exportar a China ni a países que no sigan las políticas estadounidenses. Y solo podéis comprar a productores de petróleo dentro de la órbita estadounidense. No podéis comprar a Rusia ni a Irán, y ahora tampoco a Venezuela, a menos que sea a través de nosotros. Así que lo que ha hecho Trump es decir, de ahora en adelante, todas las exportaciones de petróleo venezolano, incluso si su destino final es China, se enviarán a Estados Unidos, a Florida. Va a descargar el petróleo, lo pondrá en la reserva de Estados Unidos y luego Estados Unidos, en nombre de Venezuela, cobrará su parte por lo que él dijo. Todo esto, probablemente $1 billón que hemos estado o estaremos gastando en buques de guerra alrededor de Venezuela. Todo eso es nuestro coste de ayudar a Venezuela a exportar petróleo en términos estadounidenses. Así que vamos a reembolsarnos el coste de ir a la guerra con Venezuela, igual que hicimos con Irak. Y en su primer mandato, el presidente Trump dijo que, íbamos a quedarnos con el petróleo de Irak hasta estar completamente reembolsados por todo, el coste de invadir Irak para salvarlo de Saddam Hussein. Richard, parece que has traído a Michael. ¿Qué? No te oigo. I can't hear you. Yeah, go. Sí, vuelve Michael. What? ¿Qué, Richard? Richard? Can you hear ¿Me oyes, Richard? Sí. Yes. Sí. ¿Qué pasó, Nima al-Khorshid? Nima? I don't know. For No lo some sé. moments you- Por un momento, puedes recibir un segundo. Okay. I suspect it's on your end. De acuerdo. Sospecho que el problema está de tu lado. Bien, pasemos entonces al siguiente punto. Adelante. No sé dónde me quedé. El segundo elemento de este control estadounidense del comercio del petróleo, tal como se aplica a Venezuela, es que el comercio del petróleo debe fijarse en dólares y el petróleo debe pagarse en dólares estadounidenses. Todo esto responde al principio que Estados Unidos impuso a los países de la OPEP en 1974. Cuando la OPEP cuadruplicó el precio del petróleo, Estados Unidos dijo, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado bajo Kissinger dijeron que podían cobrar lo que quisieran por el petróleo. América ya no necesitaba poseer los recursos petroleros de otros países para controlar el comercio del petróleo. Todo lo que tenía que hacer era controlar los acuerdos de comercialización y decidir qué ocurriría con los superávits comerciales que obtuvieran los exportadores de petróleo. Estados Unidos dijo, por supuesto, podéis tomar el control de las compañías petroleras estadounidenses, británicas y de otros países en la OPEP, y podéis cobrar lo que queráis. Pero hay dos condiciones que debéis cumplir. La primera, debéis fijar el precio de todo vuestro petróleo en dólares y guardar todos los ingresos de exportación en valores estadounidenses, principalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos, bonos corporativos y depósitos bancarios. Eso fue lo que creó el mercado del petrodólar en 1974 y 1975. La regla del petrodólar es que las ganancias por exportación de petróleo deben prestarse o invertirse en Estados Unidos, y Estados Unidos acaba siendo el beneficiario del comercio petrolero de la OPEP, que es exactamente lo que quiere hacer en Venezuela. Trump ha dicho que todos los pagos por el petróleo venezolano realizados por Estados Unidos, que controla el petróleo de Venezuela, por supuesto, se fijarán en dólares, y que todos se guardarán en una cuenta estadounidense. De modo que si Venezuela hace algo que no guste a Estados Unidos, éste pueda quedarse con los dólares. Igual que le dijo al Banco de Inglaterra, podéis quedaros con el oro de Venezuela y confiscarlo. Esto significa que los ingresos petroleros de Venezuela mantenidos en su nombre en bancos estadounidenses se van a convertir en una forma de mantener a Venezuela como rehén.
Así que esos son 3 puntos hasta ahora. El cuarto punto es cómo se mantiene realmente el petróleo como la clave de la energía. La política de Estados Unidos bajo Trump es que vamos a oponernos a todas las fuentes de energía alternativas al petróleo. Eso significa que nos oponemos a la energía verde. Todo eso será desalentado. No vamos a unirnos al Club de París de Protección Ambiental. Vamos a negar el calentamiento global. Y no solo vamos a impedir que otros países tengan una alternativa al petróleo, sino que también vamos a impedir que Estados Unidos mismo la tenga. Lo primero, el primer día en que Trump firmó todas sus órdenes presidenciales, dijo: vamos a cancelar todas las subvenciones que hemos estado dando a los parques eólicos en Estados Unidos. Algunos ya estaban en construcción. Vamos a cancelar los parques eólicos porque el viento compite con el petróleo. Queremos una economía basada en el petróleo aquí, igual que la queremos en el resto del mundo. Nos oponemos a los paneles solares porque, bueno, ¿no es embarazoso? China es el principal productor de paneles solares en todo el mundo. Y si permites que otros países intenten descarbonizar su consumo energético, lo harán comprando paneles solares chinos. Eso no solo ayudará a la balanza de pagos y al comercio de China, en lugar de a los de Estados Unidos, sino que también reducirá el papel del petróleo en la economía mundial. Y si reduces el papel del petróleo en la economía mundial, estás eliminando una de las principales palancas que la política exterior estadounidense utiliza para controlar a otros países. Porque cuando Trump dice, Trump en realidad es el presidente más inseguro que hemos tenido, dice, tenemos que hacer esto porque soy muy inseguro. Si Venezuela puede vender petróleo a otros países, eso significa que hemos perdido el control de nuestra capacidad para obligar a otros países a seguir las reglas del orden de Estados Unidos. Y hay un país que él dice que es aún más amenazante para la seguridad de Estados Unidos que Venezuela, y ese es Groenlandia. Dijo hace unos días que Groenlandia es una gran amenaza, que para defendernos tenemos que invadir y tomar el control de Groenlandia, quizá convertirla en el estado número 51, porque hay todos esos barcos chinos y rusos en Groenlandia, y eso le hace sentirse muy inseguro. Bueno, por un lado, Estados Unidos le dice a Europa, tenéis que someteros y rendiros a todos los términos que hemos establecido, a los aranceles que hemos impuesto, porque somos vuestros grandes defensores. Somos los grandes defensores que os protegen de la capacidad de Rusia para invadir y reconstruir la Unión Soviética marchando a través de Polonia y Alemania hacia Europa. Pero tenemos miedo de Groenlandia. Tenemos miedo de Venezuela. La realidad es que nos sentimos amenazados por todos. Y esa es realmente la razón por la que tenemos esta nueva Guerra Fría. Así que supongo que se podría decir que la quinta característica del orden basado en reglas de Estados Unidos es que ninguna ley ni el derecho internacional se aplican para limitar las normas y políticas de Estados Unidos. Y en esencia, por eso no solo Trump, sino también su asesor de seguridad nacional, Stephen Miller, han dicho, bueno, la ley de Estados Unidos es que la fuerza hace el derecho. Y no es algo muy agradable de decir, pero ahora podemos decirlo abiertamente, sin ninguna hipocresía. Dicen, bueno, las Naciones Unidas tienen estas normas y su Asamblea General se supone que tiene la autoridad para impedir que hagamos cosas que no le gustan. Pues bien, la Asamblea General nos criticó cuando capturamos a Manuel Noriega en Panamá y nos va a criticar ahora. Pero la ONU no tiene un ejército. Solo nosotros tenemos un ejército. Y la realidad es que incluso si la Asamblea General vota para criticarnos diciendo lo que está haciendo va contra el derecho internacional, señor Trump, en realidad no importa. Trump puede decir, bueno, ¿y qué vas a hacer al respecto?
En primer lugar, vamos a vetar en el Consejo de Seguridad cualquier acción que quieras emprender, incluso si tuvieras un ejército. Así que en realidad no hay nada que puedas hacer al respecto. Y podría citarte declaraciones de Stephen Miller y de Trump, pero están por todas partes, en el Wall Street Journal, el Financial Times y otros periódicos, diciendo que todo el principio en el que se supone que se basa el derecho internacional es la soberanía nacional. Cada nación controla sus propias políticas, sin estar subordinada a la afirmación de Estados Unidos de con quién puedes o no puedes comerciar, ya sea petróleo u otras cosas. Whether it's in oil or in other things, here's the currency that you have to trade with. US dollars. Esta es la moneda con la que tienes que comerciar, dólares estadounidenses. No, ninguna de las monedas de los BRICS procedentes de China, Rusia u otros. Todo esto es una completa inversión de todo lo que se presentaba como valores democráticos occidentales. Todo eso ha terminado. Por eso lo que está ocurriendo en Venezuela es la ilustración perfecta de la violación por parte de Estados Unidos de todos los principios que se suponía que representaban el derecho internacional, la democracia y en realidad el progreso de la civilización. Y por eso lo que está haciendo Trump es un ataque a los propios principios que se supone que son los de la civilización en general. Ya no son los de la civilización occidental. Eso es lo irónico, que los defensores del derecho internacional frente a esto sean China, Rusia y los países que Estados Unidos denuncia como adversarios. America are denouncing as adversaries. Richard, go ahead. Richard, adelante. Me gustaría ampliarlo incluso más allá de lo que ha hecho Michael. Mientras todo el mundo intenta averiguar cómo entender qué persigue el gobierno del señor Trump, voy a empezar con un paralelismo histórico. La singularidad del capitalismo radica en muchas cosas, pero una de ellas es que las dos guerras mundiales, las peores guerras de la historia humana, pueden atribuirse como productos del capitalismo. El capitalismo es un sistema en el que cada empresa sobrevive solo si crece. No hay ninguna lógica ni justificación para la comunidad en su conjunto en que cada productor se vea obligado a expandirse, porque eso es lo que exige la supervivencia. Ese es un arreglo irracional. Un arreglo racional implicaría decidir quién debe crecer, quién debe reducirse, por qué lo haríamos, y ajustar los patrones de desarrollo a las necesidades que la gente comprende y expresa. Pero no tenemos una organización racional, tenemos una irracional, en la que cada capitalista que toma decisiones sobre reinvertir en su propio negocio se ve impulsado a crecer. Se le recompensa si lo hace y se le castiga si no lo hace. En el mercado bursátil, por parte de los bancos de los que depende y de los trabajadores que espera que acudan a su fábrica, lo que sea. Esta locura expansionista significa que es solo cuestión de tiempo antes de que la expansión del país A y sus capitalistas choque con la expansión del país B y sus capitalistas. Y esa expansión y esas fricciones acaban por estallar, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial y de nuevo en la Segunda. Y creo que Estados Unidos está ahora en un viaje de muerte, encaminado hacia la Tercera Guerra Mundial, por la misma razón fundamental. Sus industrias necesitan crecer. Its industries need to grow. But the problem is, so do the industries of Pero el problema es que lo mismo ocurre con las industrias de China y también con las industrias de todo el mundo. Y eso no va a funcionar, porque les falta inteligencia, les falta la perspectiva necesaria para sentarse y encontrar una forma racional de hacerlo. Así que, de manera irracional, cada una actúa en la locura de su propia situación nacional aislada. Por supuesto, Michael tiene razón. Esto no es un sistema de esferas de influencia, porque Estados Unidos nunca ha renunciado a su sueño, impulsado por el capitalismo, de controlar el mundo entero. La esfera de influencia dice: podemos arrebatar el petróleo de Venezuela secuestrando a su líder. Luego podemos, literalmente al mismo tiempo, interferir con un barco que hace negocios con Venezuela, aunque ese barco esté en el Mar del Norte, frente a Europa. Where's the sphere of influence?
What's the boundary? ¿Dónde está la esfera de influencia? ¿Cuál es el límite? Hoy o ayer, el señor Trump anunció que vamos a, permítanme citarle ahora, hacer lo que propone Lindsey Graham. De inmediato, ese simple hecho debería bastar para advertir que se avecina una locura. Y ahí estaba. El gobierno de los Estados Unidos, con el señor Trump de acuerdo, va a, y cito, castigar a los líderes de India, Brasil y China porque comercian con Rusia. Entonces, ¿dónde se limita la esfera de influencia? Solo es una esfera si es diferente de otras esferas. De lo contrario, es una membranidad e imponiendo a lenguajes, lo cual por supuesto sorprendería a nadie que sepa cómo funciona la locura. Pero aún no hemos terminado. But we're not done. We're not even beginning to be done. Ni siquiera estamos cerca de haber terminado. El petróleo es una materia prima complicada y la energía para lo que se utiliza el petróleo es aún más complicada. Existen formas alternativas que no dependen del petróleo para generar energía. Todo el mundo está experimentando con ellas. Michael tiene razón. Estados Unidos ha decidido no participar en lo que el resto del mundo entiende como un momento de racionalidad. No destruyas el planeta. No es necesario. Se puede usar el viento, el mar, el sol y otras fuerzas naturales. Todo el mundo está comprometido en hacerlo. Estados Unidos ha decidido no hacerlo. Estados Unidos se está conteniendo. Ahora, tened eso en cuenta cuando os recuerde una cita muy famosa de Karl Marx. From Karl Marx. Capitalism will die when it El capitalismo morirá cuando deje de ser el agente que desarrolla los medios y las fuerzas de producción, y en su lugar se convierta en un obstáculo para el desarrollo económico. Lo que están haciendo los Estados Unidos, ir en contra de toda la lógica racional de los combustibles no fósiles, es la materialización de lo que Marx dijo que ocurriría y de lo que afirmó que ya había ocurrido en el pasado. El capitalismo surgió en el mundo celebrando su propia capacidad para desarrollar los medios de producción. En el caso del capitalismo, eso significó pasar de depender de los animales a depender de los motores, de depender de la madera a depender del metal y desarrollar la capacidad de moldear y combinar metales, lo cual hizo. Estaba impulsando la tecnología. It was advancing the technology. This is a system that is now the end. Este es un sistema que ahora es el enemigo. Algunos de vosotros conocéis el nombre luditas, un famoso grupo de personas que a finales del siglo XVIII y principios del XIX eran trabajadores, especialmente en las industrias textiles, que fueron desplazados por las nuevas máquinas, las máquinas de hilar, las máquinas de tejer. En su enfado por perder sus empleos, estas personas entraban de noche en las fábricas y destruían las máquinas. Literalmente las destrozaban. Y se han burlado de ellos. Mira qué tontos, intentando frenar la tecnología. Ella ganará. Sí, pero ahora Estados Unidos está intentando frenar el coche eléctrico, el sustituto eléctrico de la quema de combustible. Está intentando detener el desarrollo de los medios de producción, restringiéndolos estrechamente a lo que resulta rentable para las pocas industrias estadounidenses que aún existen. The few American industries that still exist. Wow. That's a condemnation. Vaya, esa es una condena que va mucho más allá de esta industria, de aquella industria, de Venezuela o de cualquier otro país. Es el capitalismo llegando a su fin, su propia irracionalidad oprimiendo a su propia gente, ya sin poder encubrirlo con palabrería. Sí, el señor Miller y los otros lumbreras ahí arriba pueden decir que todo es cuestión de fuerza. Sabes, después de la Primera Guerra Mundial, el mundo entero entendió que había sido la peor guerra que habíamos visto. Y se hizo un esfuerzo, llamado la Sociedad de Naciones, para que los países se unieran y no se hicieran entre sí lo que el señor Trump acaba de hacerle a Venezuela. Los alemanes se negaron a acatarlo, porque habían quedado abandonados en todo el proceso, y los japoneses igual. And the Japanese the same. So they refused, and the League of Nations dissolved. Así que se negaron, y la Sociedad de Naciones se disolvió. Luego tuvimos la Segunda Guerra Mundial, aún más horrible. Y volvimos a intentarlo, esta vez llamándolo Naciones Unidas en lugar de Sociedad de Naciones.
El objetivo era reunirse, que Estados Unidos y la Unión Soviética hablaran, intentaran resolver las cosas. ¿Por qué? Para que no se hicieran entre ellos lo que ahora ha hecho el señor Trump. Y si lo hacían, para disimularlo un poco, para entender que tenían que inventar alguna excusa, algo. Y esas excusas a veces eran débiles, sin duda, pero se mantuvieron firmes por la sabiduría de esos esfuerzos, dado lo que significaba la guerra entonces, que es incluso menos de lo que significará ahora. Which is even less than what it will mean now. So to say, not only are we going to do it, Por así decirlo, no solo vamos a hacerlo, y hacerlo mucho, sino que además no nos importa. Queremos desmantelar incluso el esfuerzo, las palabras, el lenguaje. Nada de eso va a permanecer. Vamos a seguir hasta que nos detengan. Y ya sabes, el mensaje para el mundo es que Estados Unidos está fuera de control para cualquier ciudadano racional de este planeta. Y ahora llevará tiempo, sin duda. No puedo predecir cuánto, no mejor que nadie. Pero a medida que los países se reúnan y se conecten para eludir la guerra arancelaria, también se reunirán y se conectarán para evitar el secuestro de sus líderes y el intento de controlar productos clave como el petróleo, todo en un esfuerzo por aferrarse a un imperio muerto. hold on to a dead empire. This I say with real confidence. Digo esto con verdadera confianza, y no creo en predecir el futuro. No pienso que tenga esa capacidad más que cualquier otra persona. Pero ya es la lógica. La semana pasada se publicó un informe que leí, elaborado, no recuerdo exactamente, creo que por un economista de Goldman Sachs y otro de otro lugar. Realizaron los estudios más minuciosos hasta ahora sobre el impacto de los aranceles impuestos por el señor Trump, teniendo en cuenta todas las exenciones y aplazamientos. ¿Quién pagó el arancel? Dos economistas estadounidenses, que trabajaban para una institución conservadora estadounidense, llegaron a la siguiente conclusión. La inmensa mayoría de todo el dinero recaudado por los aranceles fue pagado por los estadounidenses. By Americans. It was just another exporters. Fue solo otro arancel. Los exportadores no bajaron sus precios para escapar del impacto. No lo hicieron. Lo que hicieron los exportadores que se vieron perjudicados fue buscar otros clientes para no tener que bajar sus precios. Prescindieron de la economía estadounidense. Esa es una realidad muy peligrosa. Por supuesto, no recibió ninguna atención. Si el Tribunal Supremo emite una sentencia, mañana está prevista su publicación, declarando que la imposición de los aranceles fue inconstitucional, cosa que podría suceder, entonces este presidente tendrá que devolver ese dinero, o al menos ese fue el riesgo que asumió. Mientras tanto, quiere aumentar el presupuesto de defensa que anunció ayer en un 50%. Esos son $500 billion. That's $500 billion. There goes the budget. Right out the window. Ahí va el presupuesto por la ventana. Ahí va el país más endeudado, hundiéndose aún más en una deuda gigantesca. Esta es una búsqueda desesperada de cosas que hacer para frenar lo inevitable, de cosas que hacer para evitar la necesidad de encontrar una nueva forma de liberar la tecnología que tenemos. Eso es lo que es. Y creo que es imposible llegar a otra conclusión que no sea que el mundo tiene que observarlo, como ya lo está haciendo, y averiguar cómo poner algún control sobre este gobierno y esta sociedad fuera de control. Y la última palabra, tenemos que afrontar el hecho, quienes somos estadounidenses, de que las personas que dirigen este país, y con eso me refiero a la clase capitalista, no están deteniendo al señor Trump. El resto del mundo sabe que no lo están haciendo. The rest of the world knows that they are not. It's a little bit like in the case of Israel. Es un poco parecido al caso de Israel. Se puede denunciar al señor Netanyahu, pero el resto de la sociedad israelí sigue apoyándole, si no en el ámbito interno, al menos en lo que ocurre en Gaza y en Cisjordania. Eso hay que afrontarlo, con todas las connotaciones inquietantes que implica. Y aún así, incluso ahí noto más que nunca voces en el sector empresarial de Estados Unidos que empiezan a dar la voz de alarma. La Universidad de Yale tiene una escuela de administración y su director, un leal corporativo extremadamente conservador,
Está molesto porque no hay más oposición. Está aconsejando a las empresas que acuden a Yale para seminarios que se unan para detener a Trump. De lo contrario, serán atacadas una por el señor Trump, que ofrecerá a cada pequeño grupo algo para que apoye lo que intenta hacer. Una estrategia que hasta ahora le ha funcionado. Pero también allí, la oposición está creciendo. Es fundamental entender que nada de lo ocurrido en Venezuela cambia el panorama de un imperio desesperado que intenta aferrarse a lo que fue frente a todos estos movimientos. China sigue creciendo más rápido que Estados Unidos, aproximadamente al mismo ritmo que en los últimos 30 años. El declive de la manufactura estadounidense en comparación con la China, ya muy avanzado, está empeorando. Rusia y China juntas constituyen una oposición formidable que no pueden sortear, ni de lejos al nivel imaginario de control que creen ejercer. Y ya sabes, Venezuela es un símbolo. Vamos a tomar el control de América Latina. Vaya, tomar el control. Matas a 40 o 50 personas mediante traiciones encubiertas de los lugareños, o al menos de algunos de ellos. Todo eso saldrá a la luz tarde o temprano. Habéis secuestrado a un hombre y a su esposa. ¿Y qué habéis conseguido? ¿Qué habéis conseguido exactamente? Ahora, el pueblo de Venezuela tendrá que enfrentarse a las divisiones dentro de su sociedad y luchar por ver quién sale adelante y en qué condiciones. Esto es una nota a pie de página al final de un imperio. Pero si no nos movilizamos, tanto dentro como fuera, y permitidme recordaros que la administración Trump también ha designado este año como el año de eliminar a los críticos internos en este país. Si no hacemos algo, entonces la marcha hacia una tercera guerra mundial, surgida de la competencia irracional del sistema capitalista, volverá a desarrollarse. Richard, what you've been describing goes way beyond. Richard, lo que has estado describiendo va muchísimo más allá de lo que Marx hablaba en relación con el capitalismo. Citaste una frase suya maravillosa que decía, ¿qué tiene el capitalismo que ofrecer? Tiene que ofrecer la mejora de la prosperidad mundial, la mejora de sus relaciones productivas. Ese fue todo el logro del capitalismo industrial. Pero eso no es lo que ha estado ocurriendo. Y no es el capitalismo del que hablaba Marx, principalmente el capitalismo industrial. Ya hemos hablado antes en este programa de cómo el capitalismo financiero ha sustituido la dinámica del capitalismo industrial. Es la financiarización y la privatización de la economía estadounidense, el alejamiento de una economía mixta público-privada que evolucionaba hacia el socialismo, que Marx describía como la dinámica básica del capitalismo. Dijo que sí, que el capitalismo va a desarrollar monopolios, pero que las naciones actuarán según su propio interés económico y se darán cuenta de que los monopolios que simplemente extraen rentas, cobrando lo que quieran y explotando a la sociedad, están aumentando el coste de producción, elevando el coste de vida y, por tanto, incrementando el coste de la mano de obra para los empleadores, porque los consumidores, los asalariados, tienen que gastar mucho más en productos monopolizados. Así que otros países van a hacer exactamente lo que hizo Estados Unidos bajo los republicanos, Teddy Roosevelt y los demás. Van a hacerse cargo de los monopolios naturales, como las comunicaciones, el transporte, los canales como el Canal de Panamá, los ferrocarriles, los servicios públicos y la energía eléctrica. Todo esto va a pasar a formar parte del dominio público, y el papel de estos monopolios públicos en el sector gubernamental es proporcionar necesidades y servicios básicos a precios subvencionados, no monopolizados, para hacer que la economía sea de menor coste y, por tanto, más competitiva en los mercados industriales. Eso no es lo que está ocurriendo. Ya hemos hablado antes del capitalismo financiero, pero lo que ha pasado en Venezuela y todo lo que has descrito con precisión sobre Trump no tiene nada que ver con el capitalismo. Podría decirse que es el fracaso del capitalismo. Solo hay que preguntarse
¿Dónde están los líderes de la industria estadounidense? ¿Por qué no están deteniendo a Trump en esta locura? Why aren't they stopping Trump from this craziness? Well, where are the heads of German industry? Bueno, ¿dónde están los líderes de la industria alemana tratando de evitar que los guerreros de la Guerra Fría, la OTAN militar estadounidense, destruyan esencialmente la industria alemana al imponer sanciones comerciales contra el petróleo y el gas rusos? Esas sanciones han provocado que los precios del petróleo y el gas se cuadrupliquen, aumentando el coste de alimentar las fábricas y elevando el gasto de las familias para calentar sus hogares y encender las luces. Todo esto es militar, y eso es lo más absurdo. Marx no anticipó que el capitalismo industrial se transformaría en una lucha estadounidense por impedir el desarrollo del capitalismo industrial en otros países. Todo lo contrario. Marx pronunció un discurso ante los cartistas en Londres diciendo que, de hecho, estaba a favor del colonialismo británico en la India, porque erased un país capitalista como Inglaterra. Va a extender el modo de producción capitalista a otros países y a desarrollarlos a todos. Bueno, eso no fue en absoluto lo que hizo el capitalismo industrial de Inglaterra, Europa y América. Sí, se expandieron al extranjero, sí construyeron ferrocarriles y canales, pero en esencia prestaron dinero a gobiernos extranjeros, ejecutaron las deudas, tomaron el control de esos gobiernos y los convirtieron en lo opuesto exacto a las reglas del capitalismo industrial que regían en Europa. La economía clásica que guiaba el capitalismo industrial en Europa y América. Crearon oligarquías rentistas clientelares, monopolistas subordinados. Basta con mirar a América Latina bajo el dominio estadounidense desde el siglo XIX. Las repúblicas bananeras fueron los inversores estadounidenses, la United Fruit Company, quienes se apoderaron de tierras en Guatemala y llevaron a Estados Unidos a derrocar al gobierno guatemalteco. Son los estadounidenses, siguiendo los consejos del Banco Mundial, quienes obligaron a otros países a no cultivar alimentos para alimentarse, sino a dedicarse a la agricultura de plantación y a luchar contra la reforma agraria. Todo el impulso de la política estadounidense ha estado en contra de la propia dinámica del capitalismo industrial que describió Marx. Y lo que está haciendo Trump es esencialmente enfrentarse a todos los demás países que no sufrieron del capitalismo industrial financiero de Estados Unidos, sino que avanzaban. China seguía ese camino. Sí, es socialismo con características chinas, pero ese socialismo es exactamente lo que sería el resultado lógico del capitalismo industrial. Y Estados Unidos detuvo eso y Trump detuvo eso. Si miras lo que acaba de hacer, creo que fue el 6 de enero, dijo: voy a explicar exactamente lo que dijo sobre Venezuela, porque esto es realmente la clave. Dijo: Venezuela, vamos a permitirle exportar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo hasta 2.000 millones de dólares. No dio un plazo para esto. Y añadió que esto continuará indefinidamente de forma selectiva. Dijo: los ingresos se liquidarán en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos a nivel mundial. En otras palabras, Citibank, Chase Manhattan, y luego se distribuirán entre las poblaciones de Estados Unidos y Venezuela. No sabemos qué parte irá a cada una. Podría haber añadido que será a discreción de la administración Trump y de sus donantes de campaña. And its campaign donors, he might have added. Well, you can look at this. Trump has simply stated. Bueno, puedes mirar esto. Trump ha declarado en su blog The Real Donald Trump que el petróleo de Venezuela, cito, se venderá a su precio de mercado y ese dinero será controlado por mí como presidente de los Estados Unidos de América. Será transportado en buques de almacenamiento y llevado directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos, desde donde, dijo, parte del petróleo podrá ir a China. Pero por supuesto, China tendrá que pagar el precio mundial, y ese precio servirá, después de descontar los costes de nosotros como conquistadores, para pagar los barcos y los gastos de secuestrar al presidente de Venezuela y todos los demás costes.
Así que, básicamente, la idea estadounidense de reestructurar el mundo es algo que ningún escritor del siglo IX podría haber imaginado que ocurriera. As occurring. We now know that the budget for the military and Ahora sabemos que el presupuesto para el complejo militar industrial asciende a $1 billón al año. Eso fue aprobado por los republicanos. Este $1 billón se impone a otros países como el coste que Estados Unidos les cobra por protegerlos de una amenaza imaginaria de que Rusia invada Europa Occidental y de la amenaza imaginaria de que China conquiste Taiwán, cuando la política y la ley estadounidenses ya han reconocido, por supuesto, una sola China. Propuesto Taiwán, al igual que Hong Kong, forma realmente de Ucrania. Estados Unidos se da desmembrar a China, no solo se habla de también es previsto que se tengan las provincias hechas de Mongolia. But China itself, from its western provinces, from Mongolia, it's trying to break up Russia. All of what Está intentando desmantelar Rusia. Todo lo que hemos estado describiendo en esta discusión geopolítica que hemos tenido en este sitio es un ataque al capitalismo industrial. Y creo que diste en el clavo cuando preguntaste, ¿dónde están los empresarios estadounidenses que se supone que forman parte de la clase capitalista? Todos han sido dominados por el miedo a la administración Trump. ¿Cómo llamamos a esto? ¿Lo llamamos fascismo? ¿Lo llamamos trumpismo? No dar encontrado mente en palabras, por ti burst war estas distorsiones de la feria también morir precio de la economía. The geopolitics, the economics, all of these changes are something entirely new. Todos estos cambios son algo completamente nuevo y, en esencia, imprevisto. Toda la idea del capitalismo industrial, avanzando después de la Primera Guerra Mundial y especialmente después de la Segunda, era poner fin a la colonización. Ya no existe el control político de las esferas de influencia sobre países como Francia, Alemania, Gran Bretaña, especialmente Gran Bretaña y Bélgica, todos ellos con sus colonias en África y el Pacífico. Todo esto se suponía que sería sustituido por un mundo en el que el capitalismo industrial generaría beneficios que se reinvertirían en la construcción de más fábricas y en la contratación de más mano de obra, con una productividad creciente y mayores inversiones en capital tecnológico. Pues bien, lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario de todo eso. What's happened is exactly the opposite of all this. The profits that companies made are not used. Los beneficios que obtienen las empresas no se están reinvirtiendo en la producción. Se utilizan para sostener los precios de las acciones, para generar riqueza de forma financiera, no industrial. Con las recompras de acciones, compras tus propias acciones para hacer subir su precio. Pagas dividendos más altos, lo que también impulsa el precio de las acciones. Y como los directivos financieros de las corporaciones en Estados Unidos y Europa son remunerados según lo que consigan con el precio de las acciones ese año, posponen la inversión a largo plazo en investigación y desarrollo. Dicen, bueno, si invertimos en I+D, no tendremos dinero para aumentar la productividad y mantener la competitividad. Bueno, justo ayer, Trump dijo que va a dejar de permitir que el complejo militar industrial consiga contratos para Raytheon. Dijo que no vamos a darle a Raytheon, ni permitir que Raytheon obtenga más contratos del gobierno de Estados Unidos, porque se ha quedado atrás. Nuestro ejército está muy por detrás de Rusia, muy por detrás de China. Es tecnológicamente obsoleto. Y dijo, ¿por qué ocurre esto? Mirad lo que ha estado haciendo Raytheon. Ha estado utilizando los beneficios que hemos obtenido, los enormes beneficios de cosas como asientos de inodoro de $500, todos esos precios sin justificar lo que quieran. Pero han estado usando todos esos beneficios para inflar el precio de las acciones de Raytheon, no para invertir en investigación y desarrollo. Así que se han quedado muy atrás. ¿Cómo demonios vamos a dirigir el mundo y ser la amenaza militar bajo mi nueva ley de Trump? La fuerza hacia el derecho.
Bueno, ¿cómo podemos tener la fuerza el tenemos hace el de echar? Si no la tecnología todo el complejo militar industrial de Estados Unidos, el capitalismo del Pentágono, es en realidad capitalismo financiero del Pentágono, y ha acabado siendo obsoleto. Mientras tanto, China está haciendo lo que se suponía que debía hacer el capitalismo industrial. Usar los beneficios para invertir en investigación y desarrollo, aumentar la productividad, incrementar la producción y superar a los rivales. Todos esos otros países, China, Rusia, han superado a Estados Unidos militarmente, y lo han hecho precisamente haciendo lo que, según Marx, se suponía que debía hacer el capitalismo industrial. Así que, cuando Marx dijo que el capitalismo industrial desaparecería una vez que dejara de tener un papel productivo que desempeñar, también afirmó al comienzo del Capital que estaba analizando las leyes del movimiento de las economías. Y si el capitalismo industrial de su época no lograba seguir aumentando los medios de producción, entonces evolucionaría hacia otra cosa, o se agotaría en un país como Estados Unidos, bajo Trump, bajo Biden, bajo Clinton y bajo todos los que han gobernado desde los años 80. Otros países tomarían entonces la delantera. Así que lo que está ocurriendo, creo, encaja en el análisis de Marx sobre el capitalismo industrial, pero ahora adopta la forma de un socialismo industrial, como el que se ve en China. Y esa es la verdadera amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Que otros países sean capitalistas, que otros estén intentando reinventar la rueda capitalista de la economía política clásica y sus ideas. No se quiere ser una sociedad rentista. No se quiere que los terratenientes y los monopolistas del sector financiero obtengan las ganancias. Se quiere que las obtenga el sector industrial. Pues bien, en eso es en lo que está evolucionando el mundo, y eso es lo que Estados Unidos intenta detener. Trump y la política exterior estadounidense buscan impedir este desarrollo, porque limita la capacidad de Estados Unidos para controlar el mundo. Esa incapacidad para controlar el mundo es producto tanto del progreso tecnológico y económico de otros países, como del fracaso de Estados Unidos en participar en ese progreso. Así que eso es lo que, en tus palabras, los ha vuelto desesperados. Let me only add, if I can. Go ahead. Permíteme añadir, si puedo, que lo que hizo China al tener una economía híbrida, mitad estatal, mitad privada, fue decir, bueno, aprovechemos de los capitalistas aquello en lo que son buenos, ciertos niveles de inversión, ciertos niveles de eficiencia, ciertos niveles de coordinación, pero evitaremos todo lo que Michael acaba de mencionar. Evitaremos que se conviertan en rentistas, monopolistas y que transformen sus economías en lo que hizo Estados Unidos. Perder su manufactura, perder su base industrial y, por cierto, perder su eficiencia. La producción más eficiente de vehículos eléctricos es China, no estadounidense. Lo mismo ocurre con los paneles solares y con un número creciente de otras mercancías. Los chinos nos han alcanzado y ahora nos están superando. Y eso también es importante entenderlo, porque así es como Estados Unidos no va a competir. Es demasiado tarde para Estados Unidos. Ha perdido esa oportunidad. Al demonizar la racionalidad de lo que los chinos intentan hacer, ese modelo híbrido, al etiquetarlo como socialismo o comunismo y celebrar la privatización de todo, dejaron el desarrollo en manos de intereses privados sin comprender que estos solo buscan el beneficio. No les importa cómo repercute ese beneficio en la sociedad. La idea racional sería usar el mercado y a los capitalistas para algunas cosas, pero no para otras, porque una sola fórmula no sirve para todos. Esto no es algo elegante ni complicado, pero fue demasiado en Estados Unidos. La mentalidad privada dominó y excluyó todo lo demás en una gran cruzada llamada la Guerra Fría. Y ahora esos errores han vuelto a casa. Estados Unidos quedará aún más rezagado en 2026, igual que en 2025, 2024, 2023 y en cada uno de los últimos 25 años,
más atrás de China y de todo lo que eso representa hoy. Y una breve nota al pie. El primer libro que escribí, titulado La economía del colonialismo, publicado por Yale University Press, fue un estudio sobre lo que los británicos hicieron en Kenia, un país del África Oriental. Fui a África Oriental y pasé meses en el Museo Británico y en la oficina colonial, estudiando lo que hacían allí. Y esto es lo que aprendí. Desde 1895, cuando los británicos se hicieron con esa zona, hasta mediados del siglo XX, no hubo un solo día en que no estuvieran ocupados intentando hacer que esa colonia, entre comillas, se pagara a sí misma, como hacían con todas las colonias. Cuando el señor Trump te dice cómo va a hacer esto con el petróleo y que eso va a pagar por bueno, ¿sabes lo que realmente está diciendo? Acabamos de colonizar Venezuela y vamos a hacer que la colonia pague por su propia colonización por nuestra parte. Así que, compatriotas estadounidenses, no os preocupéis. No tendréis que pagar por esto. No os van a subir los impuestos. Ese año enormemente costoso de planificación para secuestrar al señor Maduro y a su esposa, que ha costado quién sabe cuánto dinero, saldrá del presupuesto. Por supuesto que sí. ¿Significará eso menos dinero disponible para los programas sociales? Desde luego, pero eso hay que encubrirlo con un gran esfuerzo por convencer a la mayoría de la gente de que no les costará nada, de que, aunque los verdaderos beneficiarios sean las compañías petroleras, ya súper ricas y a punto de hacerse aún más ricas, no son las únicas que se benefician. Y aunque lo fueran, no tienes por qué pagar el coste. Fue una mentira en todo el Imperio Británico, el 99% del tiempo. Gran Bretaña subvencionó a su propia clase acomodada mediante el imperio. Para eso servía. ¿Sabes cómo lo hizo Kenia? Kenia lo hizo porque los británicos, cuando tomaron el control, plantaron café y obligaron a la población africana negra a trabajar en plantaciones de café, propiedad y gestión de blancos, produciendo lo que se llama café arábica, que hasta hoy es lo que bebe el mundo blanco y el resto del mundo. Así fue como se hizo. El coste para la gente de allí fue astronómico, muy por encima de cualquier beneficio que pudieran ver en las ganancias que se apropiaron. Cuando Michael dice que el señor Trump quiere asegurarse de que los beneficios del petróleo, si es que alguna vez aparecen, se entreguen a quienes menos los necesitan, por supuesto, a Estados Unidos, todo el mundo lo ve. ¿Y sabes cómo terminó eso en Kenia? Terminó en la década de 1950, cuando algo llamado el levantamiento Mau Mau de trabajadores africanos, dirigido por un líder carismático, Jomo Kenyatta, puso fin no solo a las plantaciones blancas de café, sino también al estatus colonial de Kenia. Se convirtió en un país independiente políticamente, y desde entonces ha estado intentando averiguar si puede y cómo puede llegar a ser independiente en el sentido económico real. Y eso aún no se ha resuelto. Richard, tengo que irme, tengo otra cita, de acuerdo. Lo dejamos aquí. Okay. De acuerdo. Muchas gracias, Richard y Michael, por acompañarnos hoy. Un gran placer, como siempre. As always. Gracias. ¿Hay una congelación?